¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo una pequeña reacción al video de esta chica, si no me equivoco aquí. Ella se llama Angie, es una chica que me ha tocado conocer, es una gran amiga ya. Es una chica que también sube contenido espiritual. Los invito a seguirla en su canal Sana tu vida con energía. Es una gran persona, transmite muchísima luz, tiene muchísimo conocimiento sobre lo que sería el área espiritual. Incluso ya me ha tocado hacer alguna sesión de tarot con ella. Y estoy haciendo esta reacción, es un poquito tarde, yo sé, ya tiene como una semana aproximadamente su video, o unas 2 semanas, no recuerdo exactamente. Hasta ahorita me estoy dando el tiempo para reaccionar a ella. Aparte de que me menciona, dice cosas muy interesantes, contando su experiencia un poquito sobre lo que vivió conmigo en la cuestión de tarot. Y también la cuestión de sus papás, que creo que de su papá, que había fallecido. Y obviamente el cómo fue su proceso, ¿no? Igual les voy a poner el audio de es un pequeño video como de 1 minuto más o menos, pero voy a ir reaccionando a lo que esta chica va hablando y les voy a ir pasando tips para qué hacer en caso de que alguna situación de esta se presente. También ella, este video, este corto más bien, viene de un video que ella subió, como lo menciono, ¿no? Ya tiene como unas 2 semanas, cuando esté, bueno, obviamente, bueno, estoy grabando este video. Y ella tiene un video que se llama Mi experiencias con plantas de poder, donde habla obviamente de todos algunos tipos de plantas que se utilizan sobre todo en el área espiritual para hacer terapia, sobre todo para contactar con tu sombra, para contactar con tu inconsciente, para contactar con tu espiritualidad o tu ser superior más a fondo. ¿Ok? Entonces ahí explica yo un poquito su experiencia como tal y un poquito de lo que son las plantas de poder. Y los invito pues obviamente a verla. Les voy a dejar también el link en la descripción del video. Igual se los pongo en un comentario toda la información para que sea más fácil para ustedes accesar a la información. ¿Ok? Entonces vamos a ver es lo que cuenta esta chica sobre los procesos que ella vivió. Me voy a callar un poquito y les pongo el video y después lo vamos comentando, ¿vale? Las experiencias es bastante vasto, hay muchísima información, pero esa ha sido mi experiencia. También me gustaría platicarles que el honguito también lo que me ayudó, y es que días antes de consumir el honguito, yo ya estaba, tuve una ocasión que ya estaba vomitando, similar a mi mamá, ¿no? Que mi mamá con su cáncer ya vomitaba, ¿no? Entonces, mediante el tarot me di cuenta que ese vómito estaba hablando de una situación espiritual. Lo que ella menciona aquí con lo que pasó con su mamá es que sí, es una persona muy sensible, ¿no? Entonces muy sensitiva a las energías. Entonces obviamente cuando ella pasa por el proceso de su mamá, que de hecho es algo que yo puedo también compartir, de hecho en algún momento voy a compartir esta experiencia. Yo también ya perdí a mi mamá, pero estuve en ese proceso donde ella estuvo, obviamente la acompañé en ciertas partes, no todo le podemos ayudar porque también es parte de su espíritu, de su alma, de las personas que se van. También es importante que ellos hagan su proceso. ¿Ok? Entonces nosotros sí que le podemos ayudar con oraciones, con luz, con sobre todo pedir a los ángeles, pedir a los guías, pedir a los dioses, como tal, que les acompañen en su proceso y que les ayuden, sobre todo, a llegar a la luz. Pero en ciertas situaciones sí hay que dejar, bueno, no en ciertas situaciones, hay que dejarles también que vayan en su propio proceso. Y como comentaba con esta chica, pues ella está comentando, ella está, sí, platicando un poquito de la experiencia de su mamá, de cómo vivió la parte de su mamá. Ella también está aprendiendo, bueno, de hecho ya para mí ya es una maestra, es una persona que hace tarot, es una tarotista muy buena, por cierto, se la recomiendo. Tanto, de hecho, aquí arribita de ella tienen su contacto si la quieren contactar a través de WhatsApp. Tiene su canal, como les digo, ¿no? Su canal se llama Sana tu vida con energía. Y como les comento, ¿no? Ella pues obviamente utiliza también su tarot para saber cosas personales, sobre todo para poder ayudar a las personas que le rodean y obviamente para poder ayudar a las personas que se le acercan.
Aquí lo que ella comenta es que tuvo síntomas también, muchísimo antes de decir, de consumir este famoso honguito. Los invito a ver su video para que sepan de qué es lo que está hablando. No nada más estoy poniendo un cachito del video para comentarlo, donde la parte donde habla su experiencia, lo que vimos, un poquito de lo que fue su proceso cuando hizo la sesión conmigo. ¿Ok? Entonces, como les mencioné, ella tuvo síntomas físicos de lo que también estaba experimentando energéticamente con el proceso de su mamá. A ver qué más dice. Esto llega a pasar mucho, sobre todo cuando estamos como que somos muy abiertos a las energías, estamos como en ese canal abierto, obviamente llegamos a sentir que no solamente es cuando alguien va a fallecer o cuando alguien fallece como tal o cuando alguien está muy enfermo, sino también nos llega a pasar a personas que somos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Muy sensitivas, que nos afectan las emociones de los demás, que somos a lo mejor muy empáticos. Nos llega a afectar a un lugar, por ejemplo, una plaza o un parque, una calle en particular, porque de alguna forma es nuestra energía que nos está avisando que hay una energía un poquito densa ahí. Entonces, sí, de repente nos llegamos a sentir un poquito mal, ¿no? Lo más común es que nos duele la cabeza o sentamos como que las emociones o el estómago revuelto, es porque obviamente andamos en ya sea, de hecho, esto lo podemos ver también cuando nos pasa una persona que trae como una energía muy densa, nos llegamos a sentir un poquito mal. O de repente nos topamos con una persona que trae mucha carga como muy negativa o es una persona mal vibrosa. Decimos, ¿no? Esta persona trae mala vibra porque su energía nos choca, ¿no? De alguna forma es una energía así más densa, difícil de manejar para nosotros como tal, porque está vibrando en otra frecuencia. Y sí nos llega como a dar ese tipo de malestares, ¿no? Incluso llega al punto, como explica Angie, que nos llega a provocar el vómito, nos llega a provocar un dolor de cabeza horrible, nos llega a provocar hasta el desmayo incluso. Por eso es importante cuando tenemos ese tipo de sensaciones sobre todo, el entender de dónde viene, saber que no somos nosotros, saber que no es obviamente hay que tener muchísimo autoconocimiento para saber que esa energía no es de nosotros y sobre todo saber qué hacer, ¿no? En ese caso es, por eso siempre hago hincapié, ¿no? De traer sus protecciones, traer una obsidiana, traer una turmalina, traer un amuleto como tal, que te protege todo ese tipo de energías. ¿Por qué? Porque si estamos como muy abiertos, pues también nos vamos a contaminar. Entonces lo que ella explica, aquí que estábamos más explicando, es que si le dieron como esos vómitos por la situación que estaba viviendo con su mamá, y obviamente también tiene mucho que ver lo emocional, también tiene mucho que ver con lo energético, ¿no? Sí estaba conectando un poquito con vibraciones más bajas porque de alguna forma pues conectamos, ¿no? Tenemos esa empatía por nuestros seres queridos, sobre todo pues cuando estaba en una situación donde ya el cuerpo está cansado, ¿no? Entonces, sí, de repente pues llegamos a experimentar eso, ¿no? Entonces vamos a continuar con lo que dice. Entonces, tiempo después de ingerir el hongo, tengo una sesión de terapia con Jess, la pueden encontrar en su canal Dragón de Orión, buenísima, gran amiga, gran maestra, en la que me hizo darme cuenta, ser consciente que ni mi papá ni mi mamá habían trascendido a la luz. Eso obviamente también, ¿eh? Eso lo podemos saber a través, por ejemplo, de una canalización, lo podemos saber a través del tarot, lo podemos saber a través eh, sobre todo estas dos. Creo que son dos herramientas muy importantes, canalización y tarot. Hay diferentes tipos de canalizaciones, tanto hablarle al guía, hablar con los seres que ya se fueron para saber cómo están, etc. ¿Ok? Entonces, esos son herramientas que les permiten saber cómo se encuentra tu familiar, porque nosotros damos por hechos que ya fueron a la luz, o nosotros damos por hecho que ellos se encuentran bien, o de repente sí hay personas que se quedan preocupadas por el cómo está el proceso de su familiar, sobre todo porque son personas que están viviendo su duelo, o sea, un duelo no es fácil de llevar y sobre todo si lamentablemente pierdes un familiar como tan importante como tu papá, tu mamá
o las personas que te cuidaron de bebé, o sea, personas que para ti fueron muy importantísimas y que de alguna forma eh, pues te pega, o sea, hay un duelo y son cosas que de alguna forma con el tiempo pues aprendes quizás no a superar, pero sí a convivir sanamente con esos sentimientos o esas emociones, ¿no? Que y te va a llevar a tiempo, días, meses, años incluso. Y lo que ella menciona es que pues a través de la sesión de tarot se dio cuenta, ¿no? Em, que su papá y su mamá no habían trascendido todavía la luz, a pesar de que a lo mejor ya tenía cierto tiempo que ya habían fallecido. Entonces, aquí es importante, sobre todo si tú quieres saber cómo están tus seres queridos, no por hacer promoción ni nada por el estilo, pero sí, si tú tienes como esa espinita, sí te recomendaría que hicieras una lectura de tarot o buscaras a alguien que de alguna forma te ayuda a contactar un medium, un psíquico, un canalizador como tal, que te ayude a contactar a tus seres queridos que están del más allá para saber cómo están, porque de alguna forma te den cierta tranquilidad. O si te llegas a enterar que obviamente pues no están en la luz o no han trascendido la luz o te están de alguna forma rondando porque no se ha cortado todavía ese vínculo, porque no han sanado todavía ese vínculo, porque de alguna forma lo que tengo que explicar es que las personas cuando se van, o sea, el alma de las personas, ya sea tu ser querido, tu amistad, tu papá, tu mamá, las personas que lamentablemente pues ya tengan que trascender, su alma se queda un tiempo, obviamente hacen su proceso, pero de cierta forma se queda un tiempo en la Tierra, en otro plano, que de hecho sería, si no me equivoco, sería como ahora sí que en versión astral, sería una cuarta dimensión como tal, para asegurarse que su familia está bien. Y obviamente, dependiendo de la frecuencia en que ellos estén vibrando, es las emociones o las energías con las cuales se quedaron enganchadas. Entonces, muchas veces tenemos situaciones donde el alma se enganchó a emociones como de mucho dolor, de mucho enojo, de mucha tristeza, y obviamente no pueden trascender porque están enganchados a esa energía. Entonces, hay que darles, hay que transmitirles luz, aquí ahorita les voy a explicar un proceso de cómo lo pueden hacer. Igual digo, cada religión tiene sus creencias, cada religión tiene su forma de mandar luz a los difuntos. Lo que ella está comentando obviamente pues se da cuenta, ¿no? De esta situación en en su sesión, ¿no? Con el tarot como tal. Y obviamente pues hacemos, le digo que haga una meditación, le digo que hable con ellos como tal para decirles que hagan conciencia, o sea, hablar con el espíritu literal para que hagan conciencia de buscar su propia luz o de buscar esa luz como tal. ¿Ok? Que estaban adheridos en mi campo vibracional y que estaban conviviendo conmigo. Muy importante esto, hay que saber identificar sobre todo lo que yo recomendaría cuando tienes sobre todo, digo, me tocó personalmente vivir este tipo de experiencias donde la persona fallece en una casa, no, bueno, no necesariamente, bueno, mi mamá no falleció en la casa, falleció en el hospital, pero sí que vivió muchísimo tiempo, fueron como un mes más o menos aproximadamente, de muchísima agonía, muchísimo dolor, gritos, fue una cosa muy fea. Aquí lo que yo recomendaría cuando tiene una persona que está ya ahora sí que en sus últimos días, que saben que está sufriendo, que está de alguna forma, sí, vaya, que tiene un dolor que no se le quita ni con medicamentos ni con nada, y ya saben que está, que ya los médicos ya te dijeron, ¿sabe qué? Pues ya no hay nada que hacer, o sea, depende de Dios totalmente. Yo les recomendaría que hablaran con su alma, que hablaran literalmente, así como cuando piden por esa persona, cuando oran por alguien pidiendo protección, pidiendo luz, también le pidan a su alma que ya se vaya, que ya descanse. ¿Por qué? Porque les está enganchando. Esa alma está enganchada al sufrimiento y ustedes también como familia están enganchados a ese sufrimiento. Entonces sí es algo un poquito difícil enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, lo más recomendable es pedirle al alma que de alguna forma ya se libere de ese dolor. Y sí, yo sé que duele porque
no nos preparan para este tipo de situaciones, no nos preparan para la pérdida de un papá, la pérdida de una mamá, la pérdida de un hermano, o sea, no estamos conscientemente preparados por mucho que se hable del tema, incluso en la sociedad como la mexicana, la cultura mexicana como tal, pues tenemos el famoso Día de Muertos, ¿no? Que incluso hasta hacemos una celebración esperando que los muertitos, que los espíritus de ya los ancestros fallecidos, pues vengan a visitarlos, vengan a pasar tiempo con nosotros, por así decirlo, ¿no? Pero sí, o sea, nunca estamos preparados para una pérdida tan importante como esa. Y lo que sí les recomendaría, sobre todo cuando tienen un paciente enfermo, que ya obviamente ya pasó todo el proceso de que la persona falleció, sí les recomendaría una limpieza de su casa. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay muchas preocupaciones. Hubo a lo mejor quejas o gritos de dolor. Entonces todo eso se va también quedando en las paredes de la casa, se va enfermando el ambiente, se va enfermando la energía. ¿Por qué? Porque se transmitió muchísimo dolor. Entonces sí les recomendaría que primero que nada limpiaran su casa. Obviamente en ese proceso que el paciente esté enfermo, pues no van a andar poniendo ni plantitas, ni incienso, ni cuarzo, ni nada por el estilo. Simplemente dejan que el proceso siga hasta que lamentablemente pues el otro lado, Dios, los dioses como le quieren llamar, el universo, de alguna forma le ayuda a liberarse esa alma de ese cuerpo y como tal, ¿no? Entonces, cuando ya se sientan listos de poder hacer este tipo de cosas, me refiero a la limpieza, sí será recomendable una limpieza de la casa y obviamente limpieza también de personal como tal, para que vayan desechando un poquito esas energías. Obviamente, para todo esto hay tiempo, todo esto es parte de su duelo, todo esto es parte de las experiencias que se viven, de todos los cambios que vienen. ¿Por qué? Porque es un cambio muy, muy, muy grande. Un fallecimiento es un cambio muy grande. Obviamente, un fallecimiento de alguna persona cercana a ti es una situación muy, muy dolorosa, muy, es un dolor que es inevitable. O sea, nos en algún momento lamentablemente nos va a tocar, porque es parte de la vida, es un proceso de la vida como tal. Y lo que sí les recomendaría también, por ejemplo, si le quieren mandar luz a su ser querido que ya saben que ya obviamente ya trascendió, les recomendaría el Salmo 23, que de hecho ya he visto varios videos sobre este salmo, lo pueden buscar por internet. Obviamente en la Biblia viene y también lo que les recomendaría, eh, hay un canal que me gusta mucho, que me gusta mucho su contenido, que se llama Sola Imsa, es una señora también investigadora, es una terapeuta muy, 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 muy grande, su conocimiento que comparte en sus videos. Ella tiene también un canal, también les voy a poner el video donde saqué, utilicé su versión ella adaptó como este salmo a una versión un poquito más bonita, por así decirlo, o más adaptada a mandar luz a alguien. Lo pueden hacer durante 9 días el Salmo 23. Les voy a poner también el video de esta señora. Se llama Sola Imsa, que por cierto le mando un saludo. Soy gran admiradora suya. Y sobre todo, lo pueden hacer obviamente por 9 días. Ya les recomendé limpiar la casa, les recomendé también lo que sería, sí sería importante sobre todo cuando tú tienes este tipo de situaciones donde pues lamentablemente pierdes un familiar, sería bueno hacer una terapia cuando tú te sientas listo. Una terapia de tanatología, una terapia emocional, una terapia psicológica, una terapia incluso en acompañamiento también con algo holístico, por así decirlo. Puedes hacer Reiki, puedes hacer tarot si quieres, si te gusta, para que de alguna forma vayas fluyendo en el proceso del duelo, sobre todo porque si tú te quedas con emociones de dolor, te quedas con situaciones que tú no le pudiste decir a esa persona o tú no pudiste hacer ciertas cosas por esa persona o de repente sientes culpa, de repente sientes miedo, de repente sientes odio o enojo, alguna cuestión así, también le estás deteniendo un poquito su proceso a esa alma.
Entonces, de alguna forma sí te recomendaría sobre todo para el bien de las dos almas, porque tampoco es justo para ti estar viviendo situaciones de miedo, de preocupación toda tu vida o de dolor toda tu vida. Entonces, sí te recomendaría también que si estás pasando por un proceso así, obviamente les dejes fluir ese duelo, pero sí te recomendaría hacer una terapia con tanatología o con terapia psicológica para que de alguna forma pues vaya sanando un poquito esa situación, que más que nada es como ver, cambiar como la perspectiva de la forma en que se ve esa pérdida, porque al final de cuentas es una pérdida y nos va a doler, ¿no? Pero sí hay que verlo de una perspectiva un poquito más elevada, más sabia, con más luz y con más positividad, por así decirlo. ¿Eh? Entonces vamos a ver qué más dice esta chica. Y que el hecho de que estuvieran presentes, que sí me causó tristeza desde el corazón porque creía que ellos estaban ya del otro lado, me hizo darme cuenta de cierto tipo de relaciones, formas de ser que eran de ellos. Entonces, gracias a esta terapia también, al tarot, a Yes, pude desprenderme de mis papás. También fue un proceso de invitar a mis papás a que fueran a la luz. Ahora están en la luz. Y vaya, el cambio fue inmediato. Me sentí tan liviana, tan feliz. Y ahora pues, Lo que ella explica fue un cambio tan inmediato cuando ellos trascendieron, se sintió aliviada, se sintió liberada, de hecho, porque de alguna forma eso llega a pasar. Los muertitos o vaya, los ancestros, los familiares que llegan a trascender, que obviamente pasaron a otro plano, muchas veces por miedo, porque no están en la luz o por tener o sentir esa energía con nosotros, esa conexión con nosotros, o no poder cortar ese vínculo todavía, se pegan a nosotros, literalmente a nuestra energía y nos hacen sentir cansados, empiezan a alimentar de nuestras emociones, empiezan a alimentar de nuestros sueños. Y eso se convierte a la larga en vampiros energéticos y se convierte también se pueden convertir en entidades del bajo astral, que de hecho, si están en esa vibración donde se están alimentando de nuestra energía, es posible que se hayan estado convirtiendo o que sean ya entidades del bajo astral. Entonces, sí es importante cuando tú pasas por un proceso de estos, que incluso hay muchas personas, como lo vuelvo a decir, muchas personas muy sensibles que incluso llegan a soñar con las personas fallecidas, llegan a soñar y en el sueño les dicen todo está bien o están preocupados o están tristes o están llorando. Todas estas experiencias en los sueños nos pueden ayudar o nos pueden dar cierto tip de cómo está esa persona, bueno, ese ser, más que nada, esa alma en el otro lado. Entonces, sí, lo que ella explica, que dice, es que me sentí liberada cuando mis papás fueron a la luz. Pues claro, ¿por qué? Porque dejaron de robarle energía, dejaron de alguna forma de ser una carga energética para ella, ¿no? Entonces, sí es importante, sobre todo si tienes esta curiosidad, ¿no? Obviamente no lo vamos a hacer con todos los ancestros que ya hace 100 años que fallecieron, pero sí que quizás es un tip, ¿no? Que les doy cuando tú tienes una pérdida, te sientes listo para saber cómo está tu familiar. Sí les recomendaría no hacerlo a los 2 días, o sea, no hacerlo a la semana que la persona falleció. ¿Por qué? Porque todo lleva su proceso, todo lleva su tiempo. Quizás al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, sí que pudieras investigar un poquito más de cómo está, sobre todo para que tú tengas paz. ¿Ok? Es un proceso que también tú estás viviendo y es algo que obviamente te puede ayudar a ti y obviamente también les puede ayudar a ellos para saber si realmente ellos necesitan ayuda o cómo les podemos ayudar desde este plano, eh, cómo les podemos ayudar a que estén en un lugar más tranquilo, más de paz, más luminoso, por así decirlo, más amoroso. puedo decir que he trascendido, he soltado desde el amor a mis papás, no viéndolos como mi padre, mi madre, sino como el alma, almas que vienen, que encarnan aquí y que han decidido tener este tipo de experiencias. Recordar que no somos víctimas de nada, somos responsables de todo lo que nos pasa y que
Totalmente, somos responsables de nosotros, nosotros mismos somos quienes elegimos lo que queremos vivir como tal o lo que queremos experimentar. Sí que es cierto que todavía se habla mucho de personas narcisistas, vampiros energéticos, se habla mucho de espíritus o demonios, se habla mucho de este tipo de cuestiones, sobre todo el otro me hizo esto. Sí, bueno, es cierto, hay personas que sí son un poquito negativas, son un poquito de malvibrosas o de baja vibración como tal, y si tienden a tener comportamientos tóxicos, comportamientos dañinos como tal, pero también nosotros en algún momento elegimos quedarnos ahí aun cuando nos están lastimando. Entonces, es lo que hay que entender, es lo que nos dio en ese momento nuestra capacidad, nuestra mentalidad, nuestras emociones, es lo que pudimos haber hecho de la mejor manera. Eso de que hubiera hecho esto no existe. Existe lo que está pasando, lo que estás viviendo o lo que viviste como tal y existen las acciones para cambiarlo. Existe la terapia, existe obviamente el aprendizaje, existe la evolución, incluso emocional, mental o incluso álmicamente también evolucionamos. Pero sí, eso de que hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello es una culpa nada más de decir que nos sentimos mal por lo que nos pasó, porque nos creemos culpables de cierta forma de estar con una persona narcisista, estar con una persona violenta, estar con una persona adicta, etc. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, sí que nos tocó aprender y ni modo de una persona así. Pero no es que ni la otra persona tuvo la culpa, ni nosotros tuvimos la culpa. Es lo que se dio con el nivel de conciencia que nosotros teníamos. Y al final de cuentas, claro que tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque obviamente si una persona nos está violentando, pues tenemos derecho a defendernos. Eso de poner la otra mejilla, pues para mí no funciona. Y habrá personas que para ellos tampoco les funcione, ¿no? O sea, tampoco te vas a dejar que te estén golpeando todos los días. O sea, tienes que buscar ayuda, tienes que buscar aprender de eso, obviamente evolucionar. Y sí, a lo mejor para ti es imposible perdonar en este momento. Pues claro, es tu proceso. En algún momento te tocará hacerlo. En tu vida como ser humano o en tu tiempo como alma, pero en algún momento tendrás que soltar esta situación para poder seguir adelante, ¿no? Aquí lo que estoy hablando es básicamente nosotros elegimos que queremos experimentar. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que tenemos experiencias que no nos están gustando, tenemos el derecho también, incluso la obligación con nosotros por amor propio, de decir, esto no me está gustando. O vemos cómo podemos llevarnos de una forma saludable o entonces no quiero nada. Así tal cual. Y eso puede pasar, más bien sería conveniente que lo aplicáramos en familia, lo aplicáramos con las amistades, lo aplicáramos con los compañeros de trabajo, lo aplicáramos con todo el mundo. Mientras tú estés bien, adelante y sea justo y sea recíproco y sobre todo sea saludable para ti y obviamente para la otra persona, claro que pueden compartir muchísimas experiencias, pero en el momento en el que esa experiencia se vuelve dañina, se vuelve manipuladora, se vuelve de alguna forma ya ahora sí que te conviertes en una víctima o te conviertes en un victimario incluso, en un agresor, vaya. Cualquiera de las dos formas, pues sí hay que empezar a soltar, hay que trabajar en ello. ¿Por qué? Hay que darnos cuenta por qué somos agresores, que obviamente la mayoría de los agresores no se dan cuenta de ello. O hay que también hacer conciencia de por qué somos la víctima y obviamente tratar de salir de ese patrón repetitivo que en algún momento alguna herida emocional o algunas heridas emocionales o alguna experiencia del pasado nos llevó a actuar como víctima. Y de alguna forma, pues, obviamente, trabajar todo eso a nivel terapéutico para poder soltarlo y poder seguir fluyendo en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, vamos a ya casi finalizar el video. Todo tiene una experiencia profunda de ser. Y bueno, ahora me encuentro pues muy contenta con el canal, el poder compartirles estas experiencias. Y bueno, Ya, ok. experiencias es Ya se repitió el video.
Sí, a lo que voy, al video nada más lo hice para analizar lo que ella estaba comentando sobre el proceso de cómo fue, cómo lo vivió, ¿no? Ella lo está contando desde su experiencia como tal y yo les fui dando tips, ¿no? De cómo reaccionar ante esa situación. Obviamente, ya lo mencioné, ¿no? Hacer tanatología, hacer limpiezas energéticas con plantas. Ella tiene, como les mencioné, su canal se llama Sana tu vida con energía. Ahí tienen su WhatsApp arriba. También les voy a dejar sus datos en la parte de los comentarios como tal. Y lo que se les recomiendo es simplemente, si lamentablemente te está pasando o sabes que en algún momento vas a pasar por este proceso porque es algo totalmente natural de la vida, que no nos gusta, pero pues ni modo, nos va a tocar en algún momento. Sí te recomendaría que, sobre todo si sabes, y eso es algo, eso es un tip también que les paso, si sabes que ya tienes un familiar que en algún momento pues sí va a trascender próximamente, que Dios quiera que no, sí te recomendaría incluso irte como preparando con algún curso de tanatología. De hecho, lo recomiendo mucho. En algún momento me tocó ver videos y me tocó ver algunas presentaciones sobre estos temas. Y la verdad son muy bonitas, son muy padres este tipo de conferencias, este tipo de información que nos ayudan. De hecho, ya hay. Son, si no me equivoco, la tanatología viene de la psicología como tal, de trabajar con los duelos que no solamente es una muerte de un familiar, una muerte de alguien, de un ser querido, sino también nos ayuda, por ejemplo, cuando perdemos el trabajo, cuando nos enfermamos, cuando de alguna forma perdemos, no sé, perdemos dinero, perdemos casa o nos tenemos que ir a vivir a otro lado. Todo esto, ¿por qué? Porque son cierres de ciclos. Al final de cuentas, la tanatología te ayuda con herramientas para aprender a manejar tu duelo. Entonces, quería compartirles esta información. Igual si tienen alguna duda sobre el contenido, como ya les mencioné, no pueden ir al canal de esta chica que sabe muchísimo, tiene varios videos, se los recomiendo mucho. Y sobre todo si tienen alguna duda que yo les pueda ayudar, me lo pueden dejar en los comentarios. O incluso si quieren alguna lectura ya personalizada, me pueden escribir. Mis datos de contacto están en la cajita del video, en la descripción del video. Tengo Facebook y tengo WhatsApp. Es donde las dos formas donde me encuentran. Tengo Instagram, pero normalmente ya no lo manejo. Tengo ratito que no manejo Instagram, pero aún están activos. De repente llego a publicar algo. Pero sí, si quieren contactarme para saber alguna cuestión personal o alguna cuestión sobre sus familiares como tal, lo podemos ir viendo. Entonces me mandan un mensajito y me dicen, oye, soy fulanito de tal, te escribo de tal lugar, me gustó tu video, me encontré tu canal de YouTube, encontré tu video como tal, y ya nos vamos a platicar. ¿Ok? Igual como les digo, ¿no? Les recomiendo este canal de esta chica que se llama Angie, se llama Sana tu vida con energía, muy bueno, muy amplio de contenido y sobre todo muy interesante. ¿Ok? Creo que por ahí trae un proyecto en su último video, creo que va a ser algún proyecto ahí importante, les recomiendo ver su contenido, como les menciono, cualquier cosa que les pueda yo apoyar, ayudar, con muchísimo gusto me lo dejan en las preguntas o igual, como les digo, ¿no? Ya lo que el contenido del video, pues voy a dejar el Salmo 23 y también les recomiendo el canal de Sola Insa para que vayan a informarse de muchísimas cosas. Tiene un montón de videos muy buenos. Entonces les doy las gracias por la paciencia y les doy las gracias por también permitir que esta información llegue a sus casas, a sus hogares y a ustedes mismos. ¿Ok? Que los dioses los bendigan y que pues tengan muchísimo éxito y que vengan muchísimas cosas muy bonitas para ustedes. Gracias por todo. Nos vemos, saluditos a Angie y espero que le guste esta reacción. Sí tenía tiempito, de hecho ya lo había comentado con ella. Tenía un tiempito que me quería dar para hacer la reacción, porque si ya, como lo mencioné en el video, tenía como 1 o 2 semanas que había subido este video. Muy bueno el video, por cierto. Un saludo a todos y nos vemos.